de acercamiento. So there's a level of revelation to those who have a level of La need. luz normal The normal light es la luz del atrio. is the light of the outer courts. La luz del lugar santo The light of the holy place es la luz de la iluminación del candelabro. is the light from the menorah. Y la luz del lugar santísimo And the light from the Holy of es la Holies, iluminación de la Shekinah, that's the Shekinah of God, de la misma presencia de Dios. the presence of God. Y luego dice la Biblia que donde está el arca The Bible says that where the tabernacle está el is, maná escondido. the hidden manna is there. Y el maná escondido es la palabra que tiene que ser revelada. The hidden manna is the word that has to be revealed. Entonces hay que tener acceso al lugar So santísimo. therefore we need access to the Hay una holy place. iluminación normal afuera, There is a regular light outside, superficial. superficial light. Los eruditos hebreos, judíos, Those who study in the Hebrews, usan 4 niveles de interpretación de las they escrituras. have 4 different interpretations of the scriptures. De eso vamos a hablar después. We'll speak about that later. Aparte del nivel de interpretación que tiene la gente normal. And also the level of interpretation that normal people have. Sin embargo, hay una interpretación que solo el Espíritu la puede dar. Now there's interpretation that only comes from the Holy Cosas Spirit. que no se han visto, Things that have not been seen, no han escuchado ni imaginado. that no one has heard or imagined. Pero dice que viene por medio de revelación. However, it says that this comes through revelation. Está utilizando el concepto acá muy interesante y dice, Dios las reveló. So we see here an interesting concept. God Y revealed. las reveló por medio de su Espíritu. God revealed them through His Spirit. Entonces estamos diciendo de que para que haya revelación tienen que haber personas en comunión con el Espíritu So Santo. therefore, for there to be revelation, there need to be people in communion with Personas the Holy Spirit. apartadas. People who are Y separated, no está de más el consagrarse. separated and consecrated. Sin santidad nadie verá a Dios. Without holiness, no one will see Pero the Lord. necesitamos un nivel de vida espiritual para que el Señor nos conceda la revelación. We need a special level of spirituality to have revelation. Luego dice que el Espíritu investiga Then it says that the Spirit investigates todo a fondo. everything profoundly. Y luego dice otro punto interesante. Then we see another interesting point here. Dice, muestra It says it shows secretos. secrets. Lo dice la palabra. The word says this. Profundos. Profound secrets. Definitivamente las cosas profundas van a ser reveladas. See, the profound things will be revealed. Jesús habló en parábolas Jesus spoke in parables. y no todos entendieron lo que él decía. And not everyone understood what Jesus was saying. Le dijo a sus discípulos, a ustedes les es concedido entender los misterios. He said to his disciples, it is to you to understand the Pero mucha mysteries. gente oyendo no va a oír ni But many entender. people listening are not going to see or hear. Y le preguntaban, pero ¿y por qué les hablas así? And they ask, well, why are you speaking to them that Para way? que oigan y no entiendan. So that they can listen yet not Eso lo understand. dicen los evangelios. This is what the gospel says. Pero ¿por qué a nosotros nos hablas con claridad? But why do you speak to us with clarity? Porque ustedes son mis discípulos. Because you are my disciples. Entonces hay niveles de acceso al conocimiento. So there's different levels of access to the understanding. Entonces necesitamos rogarle a Dios que nos permita entrar a ese nivel. So we need to ask the Lord to allow us to enter that level. Las cosas secretas pertenecen a Dios, dice la Biblia. The secret things belong to the Lord, the Bible says. Mas las reveladas les pertenecen a quienes? But those that are revealed are belonging to who? A sus hijos. To His ¿Y children. cuántos son hijos de Dios? How many are children of Ahora, el God? punto es de que uno sea un hijo que ama. Now the point is that we're children that love. Porque sabe que cuando no hay conexión con el Espíritu, Sí, no when hay mover de vida en nosotros. When there's no connection with the Spirit, there's no movement of life in us. Pero cuando el Señor nos permite conectarnos, But when the Lord allows us to be le connected, encontramos un sentido sabroso a la palabra. then we find a better feeling to the Word. No nos dormimos, sino que nos deleita el entender. We don't fall asleep, but we're Oír happy to understand. entendiendo. To understand the Word. El Señor se acercó a muchos y los the Lord- encontraba estudiando. The Lord came to many and found them studying. Y le decía, ustedes estudian, And He said, you study. pero no saben que las escrituras hablan de mí. But do you not know that the scriptures are talking about me? Y aún así no lo entendían y no lo recibían. And even like that, they did not understand Him or receive Him. Entonces hay distintos niveles de luz. So there we see different levels of light. La Biblia habla de raíces que hablan sobre la luz.
The Bible talks about roots that speak about light. y hay alrededor de 30 niveles de luz. There's 30 different levels of light. Y eso nos enfoca a los niveles de revelación And también. that is focused with the levels of revelation. Es decir, dice un versículo, ya debieran de dejar los elementos, las The verse says doctrinas, we should have left the elements, the doctrines, y encaminarnos a un camino más profundo. and walk towards a more Ya profound debieran path. de ser maestros, They should be teachers. pero tengo que darles otra vez los rudimentos. But I have to bring again the basics. Entonces a veces uno puede estar en rudimentos sin caminar a la profundidad. So sometimes we can be walking in the basic stuff without getting into the profound word. A sus discípulos les dijo, To his disciples, he said, aboguen mar adentro go in deeper y tiren la red. and throw your nets. Entonces toca que abogar mar adentro. So therefore, we need to go deeper into the waters. Entonces las redes salieron llenas. And then the nets were full. El que puede permitir que haya red llena es el Señor, So the one who could fill our nets, that's the Lord, por la palabra de Él. by his word. Ahora, está diciendo, nadie puede conocer los pensamientos It says no one can understand de his una thoughts persona excepto el propio espíritu de la of persona. that person other than the spirit of that person. Nadie puede conocer los pensamientos de Dios No one understands the thoughts of excepto el God propio espíritu de Dios. except for the spirit of God. Entonces estamos hablando de que el mensaje de la revelación es por espíritu. So we're saying that the message of revelation is through the spirit. Ahora, hay un contexto en el Antiguo Testamento de lo que estoy diciendo. Now, there's content in the Old Testament in regards to what I'm saying. Pero primero voy a leer este verso. But first, let me read this verse. Antes de leer, bueno, vamos a leerlo y luego vamos a orar. So let's read this verse. Dice, bendito el que lee. Blessed the one who reads Que lee la profecía the prophecy de revelaciones. of revelations. Y luego dice, benditos Then it said, blessed los que oyen. those who hear. Pero aparte de oír, dice, ¿y hacen qué? But also they do what? Caso, es decir, obedecen. So they obey Porque la hora de los acontecimientos se aproxima. because times are coming. Cuando hablamos de acontecimientos, a veces nos podemos turbar. When we're talking about things that are to come, we could get Porque afraid. vemos una serie de simbolismos y We de see cosas de some- la profecía. Symbolics of the prophecy Y acontecimientos que habrán de suceder. and events that are to happen. Sin embargo, nos toca que entender que una es nuestra ubicación But we have to understand that one thing is our position, y otra es la ubicación de aquel que no tiene a Dios. and another is a position of the person that does not have Es decir, God. de que así como pasó en los tiempos antiguos, So just like in the old times, él decidió hacer un juicio he decided to make a judgment. y luego ya no lo dijo que ya no iba a juzgar más así. Then he decided not to make that judgment. Han habido distintos juicios. There's been different judgments. Sin embargo, en este juicio toda la humanidad murió. However, in this judgment, all of humanity died. Incluso habla de que habían gigantes en la tierra. The Bible says that there were giants in the earth. Génesis capítulo 6. You'll find this in Genesis 6. Pero se ahogaron los gigantes. But the giants were drowned. Luego dice, y aparecieron otra vez, dice. And then it says that they appeared again. Muy interesante. That's interesting. De eso toca que hablar más adelante. And we need to talk about that a bit later. Pero hubieron hombres, There were men. por ejemplo, en el caso de Noé, Let's look at the case of Noah. fue un hombre que se conservó y agradó a Dios. There was a man who pleased God. Y por causa de él entró su familia. And because of him, his family was saved. Hay cosas que el hombre no puede hacer, See, there are things that mankind cannot do. ni con todo el dinero que tenga. Doesn't matter how much money you have. La vida solo Dios la prolonga y solo Dios la Only da. the Lord can prolong your life. El único que puede dar vida, The only one that can give añadir life, años es Dios. add years to your life is God. Y la vida es algo prestado. The life is something that is just loaned. El otro día yo le contaba I was telling you last time, que hablaba con el Señor, I was speaking with the Lord. es decir, estaba platicando, orando con él. So I was praying, speaking to the Lord. Yo le decía que por qué mataba. And I asked him, Lord, why do you kill? Y de ahí el Señor me hizo entender, no, me dijo. Then the Lord made me understand. He said, no. La vida no les pertenece a See, ustedes. life doesn't belong to you. Yo se las presté. I loaned it to you. El soplo no es del hombre. So the breath does not come from mankind. El soplo es de Dios. The breath comes from God. El espíritu es de Dios y vuelve a quien no cree. The spirit is from God and it returns to him. Entonces nos toca que entender que todo fue creado por él y para él. So we need to understand that everything was Y created for todo him lo and by que him. hay es porque él lo ha permitido. And everything that is Da ese because he's aplauso allowed it. fuerte al Señor. Praise God, amen. Bueno,
Voy a empezar con un tema, I'm going to start with a topic, el orden de la revelación. the order of revelation. Y no voy a entrar a niveles de profundidad porque hay niveles de interpretación. Now, I'm not going to get too profound. There's different levels of interpretation. Sencillamente vamos a entrar en algo básico, So we're going to enter something basic today, el orden de la revelación. the order of the revelation. Cuando habla de un orden, habla también de autoridad. When we're talking about an order, we're also talking about authority. Y habla de Apocalipsis. Apocalipsis es revelación. Now, this is talking about revelation. Y es el libro que lleva bendición. This is the book that brings much blessing. A veces muchos leemos y no nos atrevemos a entrar al libro de la profecía. Sometimes we read and we don't enter into the book of the prophecy. Los evangelios. The Gospels, we read the Gospels. Y ahí hay gente que para ahorrar lee un evangelio nada más. And sometimes people just read one Los Gospel. cuatro son diferentes. However, you read all four, they're different. Pero entonces se requiere diligencia. So therefore, you need diligence. Para que alguien sea un especialista, So that someone can be a specialist, tiene que haber superado otros niveles. they had to have reached certain levels. Un médico A doctor, está dentro de la línea general, he's in the general line. pero hay diferentes especialidades. But there's different special places, things they can do. Yo no creo que alguien se deje meter cuchillos sin saber que es realmente un médico. I don't think you don't let somebody operate you if you're not sure that they're a doctor. Bisturí. Esa iba a ser mi profesión, And that's what I wanted to study. pero ahora nuestra profesión es otra But now my profession is another. y me siento mejor ahora. And I feel better now. Ahora, empecemos a ver lo que dice Isaías relativo a lo que he hablado. So to look at Isaiah in regards to what I've been talking about. Dice, It says, de todo, dice, mire pues, de todo esto has tenido noticia. you've had news about all of this. Es la información. This is the information. Y no vas a proclamarlo. Are you not going to call it out? Habla de una proclama. This talks about calling something out. Desde ahora te haré conocer cosas nuevas. As of today, I will let you Para know conocer new cosas things. nuevas tiene que haber revelación. So to know new things, there has to be revelation. Cosas que te son ocultas y desconocidas. Things that you do not know of that have been hidden from you. Dice el verso 7, cosas creadas ahora. Things that are now created. Y no hace tiempo. Not long time ago. Hasta hoy no habías oído hablar de ellas. Up until today, you have not heard no one speak about it. Para que no dijeras que ya lo sabías. So that you would not say that you did not know. Entonces, cosas que no sabemos. So there are things that we do not know. Perdone lo que voy a decir, Forgive me for what I'm about to say. pero somos ignorantes. But we all have some level of ignorance. O usted sabe todo. Or do you know everything? Todo de todo. You know everything. Ignoramos muchas cosas. We're ignorant to a lot of things. Entonces hay cierto nivel de ignorancia. So therefore, we all have certain level El of ignorance. conocimiento nos lleva a tener una idea. See, the understanding, the knowledge gives us an idea. La sabiduría nos lleva a lograr tratar de entender el conocimiento y aplicarlo. The wisdom allows us to apply the Y knowledge we mejor es have. la inteligencia combinada con la sabiduría. Now, the best is the intelligence combined with the wisdom. Pero nada supera esto, es decir, que la revelación supera todo esto. So therefore, the revelation is above all No es la this. creatividad, la It's inteligencia not your humana. intelligence or creativity. A los sabios no se los reveló. See, it wasn't revealed to the wise. Dice que el Señor se regocijó en gran manera y dijo, te The alabo, Lord Padre, rejoiced in great way and said, porque I estas worship cosas you, no se las Father, diste a los sabios, because you didn't give this to the wise. se la diste a los pequeños. You gave it to the little. Entonces quiere decir que el nivel de revelación So therefore, the level of es revelation para pequeños, para humildes. is for humble. Aunque esto no quiere decir que no haya sabiduría, que no haya This conocimiento. doesn't mean that there is no knowledge or understanding or wisdom. Ahora, dice, nunca habías oído ni entendido. It said you've never heard this or understood this. Nunca antes se te habían abierto el oído. Never have your ears been opened. Pablo habla de una dimensión donde lo llevaron. Paul talks about a dimension he was Y taken, dice, oí cosas inefables. and he says that he heard things Cosas que no las puedo explicar. that can't be Y que si explained. las explico no me entendería. And even if I were to explain them, you wouldn't understand them. Entonces, ¿qué cosas vio? So what did he see? A él le revelaron. He had a revelation. Aunque Pablo fue un perito arquitecto, Although he was the main architect, pero no todo lo que recibió pudo darlo. but he was not able to give everything he received. El apóstol Juan, The Apostle John, vea que subió al cielo he went up to the heavens, y le dieron varias cosas. and they gave him many things. Apocalipsis. Revelation.
Y dentro de eso le mostraron truenos que todavía faltan, una tronazón, digo yo. Within that, there's still much lightning to come. 7 truenos, 7 donde se cierra todo el capítulo de esta tierra. rays of thunder. Pero está en Apocalipsis. That's in Revelation. Daniel habla, sella la visión porque esto Dan- es para el tiempo del futuro. Daniel says, seal the vision, this is for the future. Ya estamos muchos miles de años después de Daniel And we're already 1,000 years after Daniel. y estamos esperando a Cristo. And we're waiting for Christ. ¿Cuántos están esperando a Cristo? How many are waiting Entonces for la Christ? profecía se va a abrir. So therefore the prophecy will be Le open. da ese aplauso, se va a Praise abrir la God, amen. profecía. La It will be revelación open. se va a abrir. The revelation will be open. Ahora, entonces dice, es una proclama de una revelación So it's a calling upon a revelation. y de muchas revelaciones. Many revelations. Ahora, básicamente no hay nada nuevo. So therefore there is basically nothing new. Es decir, que lo que es ya fue. What is has already been. Ya el Señor está en todo lo que habrá de suceder. The Lord is in everything that is to come. Dice un versículo, yo velaré para que mi palabra se cumpla. A verse says, I will watch so that my word can be fulfilled. Entonces el cumplimiento de la palabra se va a cumplir. So therefore the fulfillment of the word will happen. Primera de Corintios. 1 Corinthians. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre But I want you to know that the head of every man es Cristo. is Christ. Esto incluye a los ministros, a todo hombre. This includes the ministers. Entonces yo ardo de un orden de revelación. So there's an order of revelation. Es decir, tiene que venir por cabezas. So therefore it has to come by the head of household. Y se va diluyendo hasta llegar a las personas. And then it goes down unto the people. Es un orden de autoridad. This is a level of authority. Luego dice, la cabeza de la mujer es el hombre. It says the head of the woman is a husband. Y qué bueno cuando la mujer entiende que tiene una autoridad, And how good when the wife understands that she has an authority. donde hay una sujeción por amor. Where there's a subjection for love. Eso Dios lo puso así. God put it like that. Es decir, que lo que está haciendo Dios proteger a la mujer a través de una cobertura de un So esposo. God is protecting a woman through a covering. Y qué bueno de aquel que se le revela la And cobertura. how good to those who their coverage is revealed to. Luego está diciendo la cabeza del hombre es la mujer y la cabeza de Cristo es The head of Dios. the wife is a husband, and the head of the man is Christ. Is God. Christ is God. Está hablando el orden. This is the order. Ahora, luego dice acá en Cantares 2:1, We're looking at Songs of Solomon 5:2. yo dormía pero mi corazón velaba. I was sleeping while my heart was watching. Una voz, A voice. mi amado toca la puerta My beloved is knocking at the door, y le dice, ábreme. and he says, "Open." Entonces vemos de que el Señor se acerca a su iglesia. So we see that the Lord comes near his church. Cantares muestra 2 mujeres. Songs of Solomon shows 2 women. Una que abraza a su amado y lo mete a la casa, One that embraces her beloved and brings him into the house. y una que no le abrió. One that does not open the door. La que no la abrió la golpearon. The one that does not open the door Los guardas. was wounded by the guards. La primera no la golpearon. The first one was not wounded. Está hablando de una iglesia que se va antes This is a church that leads before, y otra iglesia que pasa la tribulación. and a church that goes to tribulation. Es decir, que van a pasar momentos difíciles. So therefore there's going to be difficult times. La que ama al amado. The one who loves her beloved. Dice, lo tomé, lo hice mío y no lo dejé ir. She says, I grabbed him, I made him mine, and I did not let him go. Que logremos amar a Dios con todo nuestro corazón, That we manage to love the Lord with all our con todas heart, nuestras with all our fuerzas. strength. Ahora, ábreme, hermana mía, Open the door, my sister. niveles, hermana, We see the different levels, sister, amada, my beloved, paloma, my dove, perfecta. perfect. Pues mi cabeza está empapado de rocío, For mis cabellos My head is empapados, saturated with dew, empapados de humedad de la noche. with the dew of the night. Es en la noche That's in the night. que está tratando de que le abran. And then he's waiting for the door to be La open. Biblia dice, la noche está muy avanzada The Bible says the night is very advanced, y está por amanecer. and it's about to be morning. Y el lucero de la mañana está por And the morning manifestarse. star is ready to be Y eso manifest. es Cristo Jesús. And that's Christ Jesus. Entonces está hablando Dios a través de la palabra. So therefore, he's talking through the word. Palabra que se fue dada en aquel tiempo y que ahora es profética. The word that was given in that time and is now prophetic. Entonces, veamos otro versículo. So let's look at another verse. Yo dormía, pero mi corazón velaba. I slept while my heart was watching.
Tocan a la puerta. There's a knock at the door. Sin embargo, me interesa la palabra cabeza. Now I'm looking here at this verse where it says the word head. Él aparece con una cabeza empapada de rocío. He appears with his head full of dew. El rocío es The dew, the mist, agua is water. y el agua es And the water is, palabra. represents word. Es decir, que se aparece el que es la cabeza So therefore the head appears con el rocío del cielo. with the dew from heaven. Mis cabellos están empapados de humedad. My hair is Y saturated with Salmo humidity. 133:3 Psalm 133:3 es como el rocío de Hermón. is like the dew of Hermon. Está hablando rocío del monte. Now this is the dew of the mountain. ¿Por qué se hablaba de Hermón? Why would they talk about Hermon? Porque en la tierra de Israel es seca. Because the land of Israel is dry. Los vientos eran los que hacían que la parte fría The winds would make the cold part type soplara Blow. sobre el monte y la parte fría blow fuera over the mountain and the y cold llevara brisa fresca. would bring a fresh breeze. Pero era algo que venía del viento But it was something that just came from the wind para regar la tierra. to be able to sprinkle Cuando the la earth. Biblia habla de viento, habla de espíritu. Now when the Bible talks about Pero wind and dice ahí, spirit, es como el rocío de Hermón. it's like the dew La of palabra Hermon, Hermón significa santuario. which also represents the word sanctuary, Que desciende sobre los montes de Sión. that descends from the mountain of Zion. Ahora, pregunto, ¿es un monte o montes? Now is it a mountain or mountains, plural? ¿Cuántos montes hay? So how many ¿Es mountains uno are o there? muchos? Is there one or many? La Biblia habla a nivel terrenal de uno. The Bible talks at the earthly place about one. Sin embargo, está diciendo a nivel espiritual que hay montes. However, in the spiritual level, it talks about El mountains. monte de Sión es ciudad, lugar de So alabanza. the mountain of Zion is the city Un of pueblo que worship. sabe alabar a People who Dios. know how to worship God. Pero veamos, no me voy a meter mucho en los detalles de interpretación, Oh, I'm not going to get too much into the interpretation of this. porque ahí el Señor manda bendición. Because the Lord there sends blessing. Está hablando del rocío, Now this is talking about the está dew, hablando de la palabra. the word. Ahí envía bendición There he sends blessing y vida para siempre. and life forever. Algunas versiones dirán vida eterna. Some may say eternal life. Está hablando de la palabra. This is talking about the Entonces, word. benditos los que oyen. So blessed those who listen. Es decir, que la palabra te va a traer bendición. So therefore God's word will bring La you blessing. palabra de la revelación de The Jesús word te of the va a traer revelation of Jesus will bendición, bring you revelation, no temor, not fear, seguridad, security. porque Él es escudo alrededor de ti. Because he is a shield around you. Es paz. Peace. Ahora, entonces, viendo acá los detalles, So therefore looking here at the details, habla de la cabeza. we're talking here about the head. Y dice Cantares, su cabeza es como oro. And Songs of Solomon says his head is like gold. Hablando a nivel de autoridades, Now this is levels of el orden de authority. la revelación. The order of revelation. Cuando habla de oro, está hablando del nivel más alto. Now the gold represents the highest level. Ahora, su cabeza, sus cabellos His eran head, his hair, blancos. they were white. Pero aquí es otra cosa. Now here's like something else. Cabeza es de oro. Now the head is of gold. Habla de reinado. It's talking about kingdom. Sus cabellos son como racimos de dátiles. It's like dates. ¿Qué es el dátil? What is a date? El dátil era como una fruta de alimento del desierto. The date was a fruit from the desert. Quizás usted lo ve, se ve en tiendas a veces dátiles. Maybe you've seen this in Un the dátil stores. tiene el contenido para darle el sustento a una persona, un solo dátil. One date actually can Y está sustain a person. equilibrado para, es decir, que tiene todos los químicos, las vitaminas So it has all the para nutrients sostener el cuerpo. to sustain the body. Pero dice, los refiere como dátiles negros como el It's- como el cuervo, dice. It's like black dates Habla de su cabeza. on the head. El 1.14 de Apocalipsis, Revelation 1:14. su cabeza y sus cabellos son blancos. His head and his hair is white. ¿Qué está hablando de una persona que tiene el cabello blanco? So what is saying about a person with white hair? Madurez. Matureness ¿Ya? En el Señor. in the Lord. Porque hay gente que es canosa e inmadura. Because there are people who Pero en el have Señor, white hair, but sí. they're immature. But in the Lord, who is mature. ¿Ya? Pero qué bueno de que si uno ya está pintando canas, pues que sea por madurez. Now, make sure that we have white Hay hair gente que for por matureness. viejos, ¿verdad? Pero bueno. Regresemos acá. Cabellos eran blancos So como his hair was blanca white. lana. Like white linen. Ahora, blanca lana.
White linen. ¿Dónde aparece blanca lana? So where do we find white linen? Si tus pecados fueran, If your sins were, yo podré hacerlos como blanca. I can make them lana. like white. Es una mente limpia. So it's a clean mind. Y hay que tener la mente de Cristo, una And we mente need the mind limpia. of Hay que Christ. llegar a la madurez. And reach matureness. Ahora, luego dice que blanca lana, ligero, luminoso, Then it says that it's quick, está dando la Luminous. interpretación de la inteligencia. a level of intelligence, Como nieve. like snow. Otra vez nos vamos a Isaías capítulo 1, Again, going back to Isaiah chapter 1, si lo asociamos. if we associate it, Eran como llamas de fuego. they were like flames of fire. Bueno, aquí está hablando otro nivel. Now here we see another level. El fuego lo purifica todo. Fire purifies everything. Y cuando habla de fuego, habla de muchas cosas. Habla The del fire talks Espíritu about many Santo. things, the Holy Spirit. Habla de una vida encendida. This is also an ignited life. Ahora, estamos viendo que viene un orden por la cabeza. So therefore we see an order by the head. Ahora, dice Apocalipsis 14:14. Revelation 14:14. Estoy relacionando, yo estoy ahorita entrando por acá, Apocalipsis y poniendo textos contextuales, pero estoy hablando del primer capítulo. So I am just talking first about Revelation, and I'm trying to primeros go through the first versículos. chapters. Dice el 14:14, Revelation 14:14. miré y he aquí una nube blanca. I saw a white cloud. La nube. The cloud. La nube nos recuerda muchas cosas. The cloud reminds us of many Está la nube things. de gloria, está la There's the cloud of nube glory, que se movió en el the tabernáculo. cloud that moved in the tabernacle. Dice, miré aquí una nube blanca. It says, I saw a white cloud. Sentado en la nube estaba uno semejante al Hijo del Hombre. Sitting in the cloud was something like the Son of Man. Tenía en la cabeza una corona de oro. In his head he had a crown of gold. Está hablando de Cristo. This is talking about Christ. ¿Cuántos saben que Él es el Rey de How many know Reyes? that he is the King of ¿Cuántos Kings? saben que Él es el Señor That he de is the Lord of Señores? Lords? Está hablando de Cristo. This is Christ. Ahora, está hablando de un nivel de rey. Now this is talking about a level of king. Cuando se habla de la cabeza, está hablando de muchas variantes en cuanto a Cristo. When they talk about the heads, there's many variants in regards to Christ. No es lo mismo hacer que ser. It is not the same thing to do or to be. Fíjese, es decir, la cabeza, So therefore the una head corona de oro. and a crown of gold. Y en la mano una hoz afilada. And in a hand, a sharp instrument. Cuando habla de la hoz, está hablando ya de que está acercando un juicio. Now this is close to a judgment. Sin embargo, es de recoger cosecha. So it's time for Pero reaping. me interesa la parte cabeza. Now I'm interested in the word here, head. 19:12 de Apocalipsis. Revelation 19:12. Sus ojos son como llama de fuego. His eyes are like flame of fire. Sus ojos lo examinan todo. So his eyes examine everything. Los ojos de Dios recorren The eyes of toda God la run tierra through all the y earth. no hay oscuridad alguna And there is delante no de él. darkness before him. Es decir, que todo lo ve Dios. So God sees everything. Ahora, está diciendo que en su cabeza hay muchas diademas. It's saying that in his head he has many pearls. Entonces no es solo una corona. So it's not just one crown. Una diadema está hablando, las diademas eran, habían muchas variedades de diademas. So there were many varieties of these. Aquella mujer que barre la casa The woman who está was buscando una cleaning her moneda house perdida, was looking for que the, era la moneda número 10. which was the 10 coin. Se hacía una diadema de 10 monedas. Now she would make a Y una mujer en jewelry aquella of 10 época, coins. una mujer en aquella A época, woman in those days, si no tenía completa su diadema, if she didn't have all 10 coins on this, no podía casarse. she would not get married. Entonces, ¿por qué el valor de la diadema? So why did this De have la great moneda value perdida. of the hidden coin? Hace gran fiesta y gasta más de lo que vale la moneda cuando la She encuentra. makes a great feast and then she spends more than what she found. Sí, porque para ella representaba el llegar a casarse. Because for her represented to come to get married. Pero en el caso de él dice que son muchas diademas. But here it talks about many jewelry. Es decir, normalmente hay una diadema, una venda azul con blanco, Some blue, some white, que los reyes persios that the Persian kings ligaban al turbante. Había un would put onto their atuendo turbans. que usaban ellos. Era de rey. Y tiene un nombre escrito que nadie conoce en sí mismo. And the tiara has a name that's written that no one Lo que knows. está entre paréntesis es algo que estoy comentando en relación al versículo. Now this is what I'm mentioning in regards to the verse. Él es el rey. He is the king. Él no es cualquier cabeza. See, he is not just any head.
es una cabeza en el universo. He is one head in the universe. Es el rey del universo. He is the king of the universe. Es el señor de señores. He is the Lord of lords. Está hablando de un nivel de autoridad muy elevado. I'm talking about a level of authority that's very high. ¿Cómo se está presentando Jesús? How is Jesus presenting himself? Ya no como el Jesús terrenal, Not like the earthly Jesus, sino aquel que es la cabeza. but like the one who is the head. Eso es maravilloso. This is wonderful. Porque imagínense, humanamente se vería como uno más. See, humanly, he just seemed like one more. Sin embargo, no sabía que el verbo se hizo carne. But they did not know that the bird became flesh. Dios mismo, God himself, Emmanuel, Emmanuel, Dios entre los hombres. God amongst men, Y Él vino a pagar un precio muy elevado he para came to pay a high price salvarnos. to save us. Y a través de su sacrificio And through his se va a sacrifice dar el cumplimiento de will be Apocalipsis. the fulfillment of Revelation. Revelation. Es otro nivel. That's another level. Y ahí es donde queremos lograr entrar. And that's where we're trying to enter. Entonces, Apocalipsis So we're looking again in Revelation. 1:1. Revelation 1:1. Empezando, pues. At the beginning. La revelación. The revelation. Cuando hablamos de revelación, está hablando un descubrimiento de una verdad. This is the finding of a truth. Instrucción acerca de cosas Instruction desconocidas. in regards to things that are not Es known. la revelación de Jesucristo. The revelation of Christ Es el mensaje de tu amado, is the message of your beloved, donde Él te va a enseñar cosas. where he will teach you things. Te mostrará cosas que tú no conoces. He will show you things that you do not know. Luego dice revelación de Jesucristo, Then it's revelation of Christ, que Dios, that God, está hablando del Padre, talking about the Father, le dio. gave him. Entonces Él recibió un mensaje del Padre. So he received a message from the Father. En la tierra dijo, mis palabras, In the earth he said, my no son words mías. are not mine. no, que lo que yo he recibido del Padre, What I eso les received doy. from the Father is what I give you. Entonces un mensaje del Padre. So therefore it's a message from the Father. La salvación nació en el corazón del Padre. Salvation was born in the heart of the Father. De tal manera amó quién? And so God loved the Dios. world. ¿Qué Dios? What Dios God? Padre. The God, Que God nos the dio a Father. quién? That he gave A who? Jesucristo. Jesus. Entonces el autor de la salvación So therefore the author of salvation es el Padre. is the Father. Y quien pagó el precio de esa salvación es And who paid the Cristo. price of that salvation is Christ. Y quien la está trabajando en este tiempo And who is y working it in this time llevándola es el Espíritu Santo. is the Holy Spirit. Le da ese aplauso al Señor. Praise God, amen. Ahora dice, la recibió de Dios Padre. He received it from God the Father Para mostrar to teach a quiénes, who? a sus siervos. To show his servants. ¿Quiénes son siervos? Who are his servants? La revelación para quiénes es. So who is the revelation for? La revelación tiene distintos niveles. The revelation has different levels. De eso estoy tratando de querer enseñar ahorita. This is what I am trying to teach now. Entonces, ¿a quiénes Dios le quiere enseñar? So who does he want to teach? Sus siervos. La palabra His servants. siervos viene de la palabra esclavos. Now this also represents slaves. Pablo termina diciendo, Pablo, esclavo Paul, slave de Jesucristo. of Jesus. Fíjese que él se fue bajando de los niveles, ya Sí. no decía quién era, no, que él terminó diciendo yo soy un esclavo. He would no longer say who he was just calling himself a slave. Y qué lindo terminar a ese nivel, And how nice to end up in that level, esclavo de to Cristo. be a slave of Christ. Ahora, está diciendo que va a mostrar, It is saying that he is going to show, manifest, y va a mostrar and he's going to show cosas que deben de suceder. things that are to come. Es marcar el camino. Therefore, he's marking the path. Es como un highway It's like a con un montón carril. de, dicen freeway, pero siempre va lleno, ¿verdad? Va full way. Un carril. Pero hay rótulos en el camino And you see that there are signs on the y eso road, te va mostrando por dónde vas. and that will show you where you're going. El camino es Cristo. The path is Christ. La enseñanza viene diciéndote por qué parte del camino vas. The teaching comes and shows you where you are. Y según lo que vemos, ya estamos muy cerca. And from what I see, we're very near. Estamos por llegar al final. We're about to reach the end. Ahora, cosas que deben de suceder pronto, Now, things that are to happen soon, la dio a conocer enviándola por medio de su ángel through his angel, he's going to send a it su siervo Juan. to his servant John. Entonces viene del ángel a Juan y de Juan a los siervos. So it comes from the angel to John and John to the servant. Entonces hay niveles.
So therefore, there's different levels. Empecemos a ver un proceso acá. So let's look at the process here. Era de Dios Padre, So it was from God the Father. y eso está interesante, And now this is interesting. porque es decir que del Padre viene a Cristo, From the Father it comes to en Christ. ese versículo. In this verse, De Cristo vino al ángel, from Christ to the angel. de aquí vino al siervo Juan, al apóstol Juan. Then to the Apostle John. Ahora, a sus ministros. Then to his ministers. Fíjese que, curiosamente, la palabra ministros o ángeles, The word minister or angels aunque dice hay ministros, is also ministers, a sus siervos, his servants. pero la palabra ángel significa hombre, But the word angel also means traducido. men. Por eso ahí dejé la reseña. Pero definitivamente Dios tiene que trabajar God definitely has to work por su espíritu, ministros, su through Espíritu his Spirit, Santo, para luego ministers, trabajar con la iglesia to then work with the church y luego con las naciones. and then work with the nations. Es decir, que hay un proceso. So therefore there is a Hombres process. inspirados por Dios. Men inspired by God. Ahí está el Espíritu. And there we'll see the Spirit. Es una idea de un proceso. It's an idea of a process. Ahora, entonces estamos hablando de niveles. So we're talking about different levels. Habla la Biblia, Deuteronomios 32:2. Deuteronomy 32:2. Caiga la lluvia. Let the rain fall. Y dice acá, mi doctrina. And it says here, my doctrine. Doctrina significa enseñanza. Doctrine means teaching. Y destile como el rocío mi discurso. And let like the dew come out. My Hablábamos de que message. él tenía su cabeza como rocío. So in other words, he had the dew on his head. Está hablando de agua, Talking about the water, está hablando de la palabra. the word. Y como llovizna And like rain sobre el verde prado y como un aguacero and like water sobre la hierba. over the grass. Quiere decir que hay niveles de lluvia, So there's levels of rain, rocío, of mist, chipi chipi, una lluvia más o menos, of a little drizzle, pero de repente puede que el mensaje sea un aguacero. and then a torrent can come. Qué bueno que fuera siempre el mensaje un aguacero, ¿verdad? How nice that the message would always be a torrent. Pero sea el ministro que sea, But whatever minister it is, siendo utilizado por Dios, being used by God, si es buen canal, if it's a good channel, poco o mucho, be it a lot or a va a little, llevar el agua donde tiene que llegar. it's going to take the water where it needs to Y go. que nosotros como buena tierra estemos And that we, dispuestos a like good recibir land, la are willing palabra to que receive viene the de word Dios. that comes Le from das God. aplausos, Praise Señor, God, amen. nosotros recibirla. Nos toca que recibir entonces los diferentes niveles. So we have to receive the different levels. Hay cosas que a veces se ven sencillas y luego Dios poco a poco va profundizando. There are things that seem simple, and then God begins to profound. Ahora, hay cosas muy interesantes. So now there are some things that are Estamos very hablando de la interesting. palabra. Talking about the word. Dice acá algo muy interesante. We see here something very interesting. Samuel. Samuel, 1 Samuel. Y está diciendo, Samuel no conocía al Señor. Samuel did not know the Lord. Era un hombre que no lo conocía. Now this was a man who did not know the Lord. No lo conocía. He did not know the Lord. Pero hay una palabra que dice aún. But there is a word here that Quiere decir que hay un however, tiempo donde uno ya a conocer. but then he became to know him. Ni se le había revelado. ¿Qué no se le había revelado? Now what was also not revealed to him? ¿Qué no se le había revelado? What was not revealed to him? La palabra. The word. Entonces, quiere decir que se necesita conocer So therefore we need to know, y que luego se te revele. and then we need revelation. ¿Y qué es lo que necesitamos que se revele? And what do we need to have La revealed? palabra del The Señor. word of God. Entonces, cuando la palabra se te abre, So when the word of God is open to us, a eso se le llama rema. that is called the rema of God. De logos From logos al rema. to rema. El logo lo escrito, The logo is the scripture. el rema cuando vino la porción que viene de Dios y nos impactó. The rema is the portion of God that impacts us. Y eso es lo que va a hacer la revelación. And that comes to revelation. Hacer que la palabra de Él cobre vida en ti. Now making that word of Y God si take cobra life in vida en us. nosotros, nuestra vida va a cambiar. When it takes life rotundamente. in us, our life will Le das change. aplauso Praise fuerte al God. Señor, es que cambie. Daniel The book of Daniel, 2:22. Daniel 2:22. Él es quien revela lo profundo. ¿Quién? It is he who reveals the profound. Who is this? Palabras del profeta. Words of the prophet. Dice,
Él es el quien revela lo profundo. He reveals the profound. Ahora, ¿cuántos quieren revelación? How many want revelation? Mire, hay que anhelarlo, You have to desire it. pero está diciendo que hay una revelación. But it's saying that there is a revelation. Y en cuanto a esta revelación puede ser And with regards to this revelation, it could be profunda. profound. Y puede venir dentro de la revelación And it could come through revelation, lo escondido. what is hidden. Conoce lo que está en tinieblas. He knows what is in darkness. Es decir, que una revelación que puede mostrar lo que está oculto. So a revelation can show you what is hidden. Y la luz mora con él. And the light is with him. Dios es luz. God is light. Me acuerdo hace tiempo, I remember some time ago en el otro templo, in the other church, alguien habló bajo una palabra inspirada someone gave me a word that was inspired. y habló y dijo, afuera en el patio del And frente they de la said iglesia outside, hay un entierro que puso un hechicero. somebody did a witchcraft. Y nosotros lo oímos. And we saw it. Entonces empezamos a buscar dónde. So we began to look A where. escarbar afuera. Había, ¿cuántos se acuerdan del otro templo? We started digging. No, creo que ya se le haya olvidado. Y ese entierro estaba cerca de donde estaba mi oficina. And that was close to my office. Ahí estaba y ahí estaba un montón de cosas metidas ahí. And that's where there were many things there. La buscamos, creo que vos fuiste que la encontraste, ¿verdad? We found it. Sí, ahí está Neptalí, que estamos buscando y el que la encontró fue Neptalí. And Brother Nephilim found it. Dios saca lo escondido. So God takes out what is Cuando hidden. Dios te quiere mostrar algo por revelación, When God wants to show you something te through puede revelation, mostrar cosas humanas. He can show you human things. La revelación llega a distintos niveles. The revelation comes to different levels. Encontramos eso, lo botamos y a la We found it, basura. we threw it out. Alégrese, que la Biblia dice Rejoice because the Bible says que no hay hechicero that there is no witchcraft, y agujero any que pueda evil prosperar contra that can nosotros. prosper against us. Eso dice Dios. That's what God says. Entonces la hechicería y todo eso no, nada. Mire, ahí está mi esposa y que lo ha contado ella. And then my wife has said this before, Hace cuántos años, como unos 3 años creo, algo más. maybe 2 or 3 years ago. En mi casa se pararon varios carros negros. In my house, many black cars passed by, Muchos tipos sacerdotes se pararon en mi casa and some men came out of the car, y con manos levantadas frente a mi casa. and they were raising their hands towards my house. Yo durmiendo tan tranquilo. I was sleeping in peace. El mundo de las tinieblas se mueve. See, the world of darkness moves. A mi esposa la había puesto el Señor a orar The Lord had put my wife to pray por la casa, por la casa, por For la the casa, house. por los vecinos, por la cuadra. For the neighbors, La for our block. inquietó el Señor a orar, a orar, a The orar. Lord wanted her to pray. Ahí la novedad el otro día. And then the next day, Los vecinos asustados hubieran visto todos los carros the neighbors were telling y her the story. señores de negro y saber que hablaban lenguas y levantaban las manos Men para in este black lugar. were speaking in tongues and raising their hands towards the house. Mire, Dios es escudo. See, God is a shield. Y dice, Dios, les he dado autoridad sobre todo el poder de God said that giving you tinieblas. authority over the power of darkness, Nada podrá hacerles frente. and nothing shall harm you. Nada podrá hacerles daño. Si Nothing shall Dios harm está you. contigo, no If God importa is with quién you, se pare no one al can lado. stand against Dios you. es Dios. God is with you. Pero hay cosas que vienen por revelación, Dios las muestra. But there are things that come through revelation because God shows them. Hay cosas que son de revelaciones a diferentes niveles. There are different revelations at different levels. Ahora, no se dormirá el que te guarda, Now, he should not sleep the one who watches over you. aunque estés bien cuajado, Although you're very falling asleep, roncando feliz. snoring, Dios siempre te ve y te cuida. God is still watching over ¿Le you. das aplausos? No, Dios Praise es God, escudo, amen. Dios te cuida, está contigo. Conoce lo que está en tinieblas He knows what is in darkness, y la luz mora con él. and the light is with him. Ahora, sigamos viendo acá detalles de lo que Now, estamos hablando. let's look at these details as to what we're talking about. Estamos hablando de 2 niveles que quiero empezar a entrar con 2 niveles. And we're looking at 2 levels here. En hebreo, In Hebrew, Jackson. Haksod. ¿Qué dice Apocalipsis? What does Revelation say? Bendito el que lee, Blessed the one oye who reads, las hears profecías de esta visión. the prophecies of this vision. Entonces, hay cosas que son sueños, So there are things that are dreams, cosas que son things visiones. that are visions. Dentro de esto está la revelación There is also revelation. y dentro de eso está la profecía. And in that, there's also prophecy. Eso en el Antiguo Pacto, That's in the Old Testament. en el Antiguo Testamento. In the Old Testament. Pero en griego, en el Nuevo Testamento, But in the Greek and the New Testament, hay varias palabras que hablan de revelación. there are many words that talks about revelation.
Gracias a Dios, Dios nos las ha estado abriendo. And thanks to the Lord that He's been opening them. Porque nomás uno lo que conoce es Apocalipsis, Apocalipto, Because we normally know Apocalipsis, pero hay Apocalypto. muchos más niveles que dice la Biblia. But there are many more levels that the Bible says. Pero cuando habla de Apocalipsis, But when it talks about Revelation, habla de Apocalypse, divulgar, now this talks about revelation, sacar a luz to come out to light, una revelación. to bring out a revelation, Entonces el libro de Apocalipsis es para enseñarte lo que está oculto. in order to teach you what is hidden. Y es mejor saber It is better to know que caminar a oscuras. than to walk in darkness. Lámpara es a mis pies tu palabra. Light is to my feet Y your eso me word, ayuda a caminar de una manera certera. and that helps me walk. Entonces estamos hablando de los niveles. Miren, So we're talking about the different levels: la palabra, the word, la visión, the vision, la profecía. the prophecy. Empecemos a ver un detalle. So let's look at a detail here. Corintios 2:10, 1 Corinthians 2:10. pero Dios no las reveló. But God has revealed them to us. ¿Quién revela? Who reveals? Dios. Daniel dijo, y quien revela es Dios. God reveals. Pablo habla que la revelación viene de Dios, Paul says that the revelation comes from God, pero lo hace por medio del Espíritu, but he does it through the Spirit, porque el Espíritu todo lo escudriña, because the Spirit looks at everything, aún las profundidades. even the profoundness. Ahora, todo esto va referente a la palabra. Now all this is in reference with the word, Hay que ponerle atención a lo que le voy a decir ahora. so you have to pay attention to what I'm about to say. Aquí hay detalles Now here we'll see some details, y espero que los capte. and I hope that you could capture them. El candelabro, The menorah sus 7 brazos, has the 7 arms, o sería 3 y un al centro, so therefore 3 on each side and de 1 in the eso habló center. Dios. Y en eso metió la revelación. And in that God put revelation. Mire, dice, candelabro de oro The puro, menorah of gold, pure gold, elaborado a martillo, was hammered, su tronco y sus brazos. the arms and the base. Luego habla de copas, Also talks about cups, globitos the goblets, y flores. and the flowers. Serán de lo mismo. They will be of the same. De sus costados saldrán 6 brazos, And 6 arms will come out of it. 3 de un costado 3 from one side y 3 del otro. and 3 from the other side. Luego dice el 33, Then in verse 33 says, Biblia Prat, o versión moderna. and this is the version, the modern version. Tendrá, dice, en cada brazo una serie de 3. And in each arm will have a series of 3. Es decir, una serie es 1 You know, the series is 1 con 3. and 3. Mire, So listen well here. una serie de 3. A series of 3. Y en esa serie es lo que habla ahí, un globito, una flor And in the series we see what is a goblet or flower y la copa. and a cup. 3 copas en forma de almendra. 3 cups in the form of Su almond. contextura era la almendra. It would look like an almond. Profeta Jeremías, The prophet Jeremiah. ¿qué viste? What do you see? Un árbol de almendro. An almond tree. ¿Y qué habla del almendro? Habla What de la does the almond verdad. speak about? The truth. Y la palabra es And the word is verdad. truth. Vaya. Pero tiene flor y tiene fruto. But it has flower and fruit. Cuando busca la palabra flor, encuentra la palabra fruto. When you look for the word flower, you find the word fruit. Ahora sigue diciendo el 34, Verse 34 now says, del mismo tronco of the same base, habrán 4. there will be 4. No dice que habrán 3, It doesn't say 3, una serie de 4. a series of 4 now. Entonces, ¿qué está diciendo? Mire pues. So what is it saying? Y luego está diciendo que va a tener fuego. Then it's also saying that it's going to have fire. Sus 7 lámparas. The 7 lamps. La Biblia habla de los 7 espíritus de Dios. The Bible talks about the 7 spirits of God. Dice que las lámparas deben de alumbrar hacia el frente. It says that the lamps should shine towards the front. Y al frente estaban los panes de la And preposición. in the front were the bread. Es la iluminación de la palabra. That's the illumination of the word. Pero, ¿de qué está hablando Dios? What is God talking about? ¿Qué es lo que el Señor quería decir? What does God want to say? Esto. ¿Qué estaba diciendo? So what was he saying? Mire, Look, listen. son series de 3. So it's a series of 3. 1, 1, 2, 2,
y 3. 3. Y 3 por 3 son And 3 times 3 is 9. 9. Son 3 brazos. It's 3 arms. Entonces son 9 So it's 9 más 9 plus más 9. 9. plus Y 9. aquí eran 4. 4 And here was 4. por 3. And 4 times 3, ¿Cuánto? 12. 12. 9 más 9 más 9 más 12 So 9 plus 9 plus 9 plus 12 son los 39 libros del Antiguo Testamento. are the 39 books of the Old Testament. Yo estaba hablando. Ahora, en la visión de Zacarías Now in the vision of Zechariah, está diciendo que hay un olivo de un lado it's saying there's an olive on one side y otro olivo del otro lado. and another olive on another side. Está hablando del simbolismo de los dos pactos, Now this is talking about the 2 pacts, Antiguo Pacto y Nuevo Pacto. the Old Testament and New Testament. Y está diciendo de que de los olivos hay ¿cómo se llama? Olivas. It's saying that from the olives, Y de ahí salen tubos then we also see a tube con aceite with oil que alimentan el candelabro. that also feed the menorah. Este aceite es sobrenatural. Now this oil is not natural Normalmente oil. el aceite se ponía en bandejas a la parte. Normally the oil was put in a pan and the next to it. Esta era un aceite aéreo. This was a Y oil dice from es heaven, un aceite de oro. and it's oil of gold. Está el motor So therefore the engine de la iluminación y la revelación of the illumination and the revelation que le da vida a cada brazo. that gives life to each arm branch, Las 7 iluminaciones. the 7 illuminations. La palabra es 7 veces probada. See, therefore the word is 7 times Pero refined. sigamos. But let's continue. Entonces, luego contamos otra vez. So 3, therefore we look again, 3, 3 y 3 y luego and three, encontramos and three. otra serie 9, 9, 9. and therefore we see another series, Y 999. eso da los 27 libros del Nuevo And Testamento. that's the 27 books of the New Testament. Sencillamente Dios está enseñando en figuras, So God is teaching in figures. pero no puede pasar muy desapercibido en detalles que Dios hace. But we can overlook all these details that the Lord Dios es makes. muy detallista. God is very detailed. Entonces, estamos viendo en decir de que la palabra So we're seeing that the word va a ser iluminada por el aceite will be shined by the oil que arde. that burns. Entonces se necesita que el Espíritu Santo, que So es el therefore we que need the Holy está Spirit. relacionado con el Espíritu, So to be in relation with the Spirit. es decir, el Espíritu Santo está relacionado con la palabra So with the Holy Spirit relation with the word. y el Espíritu va a iluminar la palabra. And the Spirit will shine the word. Frente a esto In front of this estaba la mesa de los panes 6 y 6. was the table of the bread, 6 on each side. Ahí está la revelación de la palabra. And there we see the revelation of the word. Entonces, nos toca que ir profundizando. Hay niveles de investigación. So we have to look deeper and to find this. Y cuando Dios pone detalles, algo está diciendo. So when God speaks about details, he's Nombres saying que something. pone, algo está diciendo Dios. When he puts some names there, he's saying something. Es decir, en Éxodo So therefore in dejó Exodus, plasmado el plan profético he left a prophetic plan de lo que habría de venir. as to what was to come. Y luego Zacarías empieza a hablarnos en cuanto a esto. Then Zechariah begins to talk about this. De el aceite, ahí usted puede buscar a Zacarías 4:11. You can find this in Zechariah 4:11. Entonces, Gálatas Let's look at Galatians 1:11. 1:11. Pues quiero que sepáis, hermanos, Well, I want you to know, brethren, que el evangelio que fue anunciado por mí that the gospel that was announced by me no es según el hombre, is not in accordance to the man. pues ni lo recibí de un hombre, I did not receive it from man, ni me fue enseñado, nor was it taught. sino lo recibí por medio de una revelación I de received it Jesucristo. through a revelation Le of das Jesus. aplauso fuerte al Señor. Praise God, amen. Y dentro de eso está incluyendo Apocalipsis, And amongst that is also including Revelation. donde el Señor resume y da muchas cosas que tienen que ser reveladas e interpretadas. Where the Lord shows many things that need to be revealed and interpreted. Dígale que está a su lado, Tell the person next to you, lo bueno que está ahí the good thing that is there es para ti. is for you. Lo malo que está ahí The bad that's there es para los que no se consagran. is for the ones that are not consecrated. Fácil, ¿verdad? Dígale, lo bueno que está ahí The good that is there es para los que vienen los martes. Mire, qué bueno cuando uno ama
How good when one loves. Y el amor tiene que pagar un precio. When you have love, you have to pay a price. Me acuerdo de tu amor, I remember your love no fingido, that was not fake. cuando me seguías por tierra no sembrada. When you follow me through the land that was not planted. Bueno, hay tiempos que uno en medio de situaciones difíciles, Amongst difficult problemas, situations, problems, y sin carro, Without sin car, bicicleta, without bike. y lleva a la iglesia. and you still come to church. Y ahora que hasta carro tiene. And now that you have a No, car, usted no, porque usted vino, ¿verdad? not you because you're here. Gente que no tenía carro. No, yo me voy a comprar mi carrito. People that didn't have car, I'm going to get my Y car. lo voy a traer lleno de gente. And I'm going to bring it full of people to church. Un par de veces lo lleva. They only did it a couple times. Un día esos llevó a alguien que tenía un baby. One of the days, one person Derramó la leche en el they carro. poured the milk in the car. Nunca más. se lo engañó. Never again. Y no era el objetivo del principio. Wasn't that the objective you had at the beginning? Que nuestro amor no cambie. Let our love not change. Que nuestro amor sea fuerte por Let our Él. love be strong. Nuestro servicio sea fuerte por Let our Él. service be strong. Entonces, el Evangelio es una revelación. So therefore, the gospel is a revelation. Entonces está hablando. Ahora, pregunto, ¿Pablo escribió un Evangelio? Now, Paul wrote a gospel. Él está diciendo que su Evangelio son las cartas. He's saying that his gospel is the letters Porque los Evangelios fueron 4. because the gospels are 4. Él está diciendo, mi Evangelio He's saying my gospel es el mensaje que yo les he is transmitido. the message that I've preached to you. El Evangelio de Pablo The gospel of Paul, está resumido en sus... is ¿Cuántas cartas eran? 9 más 9 más how 9. many were there? 9 plus 9 plus 9? 27. 27. ¿Y ahí? ¿Y qué quiere decir Evangelio? And what does gospel mean? Buenas Good news. noticias. Dígale que está al lado. Son buenas noticias. They're good news. Eso es revelación. Good Le das news. aplauso Revelation is fuerte. good Buenas news. noticias Good news de Dios para ti. from God for you. Entonces, mire, yo ya casi concluyo el primer tema. Primera de Pedro 1:13. 1 Peter 1:13. Ahora dice, por tanto, ceñid vuestro entendimiento para la acción. So therefore, gird your understanding for No the es solo de action. oír, So it's not just es to, de accionar. it's to also take action. Ceñid vuestro entendimiento. Gird our understanding. Ponerle atención al conocimiento To pay attention to the understanding para actuar. so that we can take action. Sean de espíritu sobrio, estén despiertos. That you have awakened spirit. Porque vuestra esperanza completa, dice, poned vuestra esperanza Put your hope completamente en la gracia. completely in the grace. La gracia es el Nuevo Testamento, The grace is the New Testament es decir, a través de Cristo Jesús, through Christ Jesus, una nueva dispensación. a new dispensation. Dice, regocíjense Rejoice que también en la revelación de su gloria. because also in the revelation of the glory. Entonces, dentro de la revelación So amongst the revelation está la revelación de su gloria. is the revelation of his glory. Cosas que no te imaginas, Things that you don't imagine que están dentro del concepto contextual de lo que es gloria. that are within the contextual thing of glory. Y alégrense, And regocíjense rejoice, be happy con gran alegría. with great happiness. Entonces nos toca que alegrarnos, So therefore we need to be happy and rejoice, sabiendo de que el Señor viene. knowing that the Lord is coming. ¿Sabe que la palabra maranata Do you know that the word Maranatha servía para consolar a la gente? was so that to comfort the people? Cuando él saludaba Maranata le decía, When they would say Maranatha, Cristo viene. that would mean Christ is coming. ¿Usted se alegra cuando le dicen que Cristo Are viene? you happy when you hear that Christ is coming? Depende cómo anda. Or does it depend on how you're living? Uno sabe cómo anda. We all know Estaba how we leyendo are. lo que dice, el espíritu del hombre conoce lo que él es The spirit of man knows how he is. y Dios conoce lo que somos. And God knows who we Y are. luego dice, de Dios nadie puede ser burlado. And God, and no one can mock Entonces nos God. toca que apegarnos a los principios de Dios So we have to be close to the principle of God para que se haga efectiva la promesa en nosotros. so that the promise can be effective in us. Mateo 11:25. Matthew 11:25. En aquel tiempo, hablando Jesús. In that time, Jesus speaking. ¿Quién estaba hablando? Who was speaking? Jesús. Jesus. Mi Señor Jesús. My Lord Jesus. Padre, te alabo. Father, I praise Señor you. del cielo y la tierra. Father of heaven and earth. Porque tú ocultaste. Because you hid. Quiere decir que hay cosas ocultadas. So there are things that are hidden. Hay gente que no conoce. So there are people who just Gente don't que no know. sabe. People that don't know.
Hay cosas que están ocultas There are things that are hidden de gente sabia from wise people y de gente inteligente. and intelligent people. Mire, Listen, la capacidad humana the human capacity del 7 al 10% has maybe a 7 to 10% de su potencial. of its potential. De eso habla de los sabios, Now, this is the wise people, de los genios, of the un geniuses, 10%. a 10%. Quiere decir que hay un 90% todavía para explotar. So there's still 90% to explore. Vea. Ay, pero si a mí hasta la elección de mi casa se me olvida usted. Ah, no, pues hay que ejercitar esa cabecita. So we have to Usted solo use our pocas brain. manos, padre. Impose ¿Sabe hands que on los yourself. discípulos, Dios tuvo que orar por ellos y dice, The y Lord had les to pray for the abrió disciples, el and he entendimiento opened their understanding porque no le entendían? because they did not understand him. Entonces necesitamos que el Señor abra nuestro So we need the entendimiento Lord to open our understanding para entender su palabra. so that we can understand his word. Necesitamos una vida en el Espíritu, We need a life in the spirit. necesitamos conocimiento, We need understanding. conocimiento, palabra más Espíritu va a llegar a Understanding word and revelación. spirit will bring revelation. ¿En qué inviertes tu tiempo? What do you invest your time in? ¿En lo que más amas? In what you love the most, ¿O en tus rutinas? or in your routines, ¿O en tus costumbres? or in your customs? Una costumbre vino porque uno estuvo constantemente haciendo lo mismo durante un mes. A custom comes because you do the same thing for at least a month. La gente dice que si se hace 27 veces lo mismo durante 27 días, People say that if you do something for 27 days, se vuelve un hábito. it becomes a habit. Y quizás usted durante un año se acostumbró a no venir los martes. And maybe during a year, you've gotten used to No, pastor, viera que not aquí coming on estoy. Tuesdays. Say, no, Pastor, Desde la tele lo miro. I see you from TV. Será. Really? Pastor, y si nosotros venimos, ¿por qué nosotros nos está regañando? Pastor, but we're here. Why are you saying that to us? No, yo a los que están allá mirándome. I'm talking to the ones that are looking. No, uno tiene que romper comodidades. So we have to get out of our comfort zone. ¿Cuánto amas? How much do you love? ¿Hasta dónde estás dispuesto a seguir al Señor? How far are you willing to go to chase the Lord? Y no estoy diciendo el devenir. And I'm not just saying about your presence here. No estoy hablando de una vida en comunión. I'm talking about a life in communion with the Lord. Una vida apartada para Dios. A life that is separated for God. Sed santos. Be holy. Eso yo lo sé. Ahora yo tengo que ceñir mi entendimiento para hacer una So I realidad. have to gird my understanding to be a reality. Mientras hay oportunidad hay que correr. So while there's opportunity, we have to run. Mateo 16, 17. Matthew 16:17. Jesús respondió y dijo, Jesus responded and said, bienaventurado Simeón, Blessed are you, Simon, hijo de Jonás, son of Jonah. que esto no te lo reveló carne ni This was not sangre, revealed by flesh or blood. sino mi Padre. However, it was revealed by the Father. ¿Tenía una relación con el Padre Pedro? So do you think Peter had a relationship with the Father? Cuando llegó al templo, ¿a qué iba? When he came to the temple, what was he going for? A orar temprano. To pray early. No tengo oro ni plata, Yeah, I don't have gold or silver, pero de lo que tengo, but what I have, te doy. I give you. Tenía una comunión con el Señor. He had a communion with the Lord. ¿Y cuánto tiempo hay que orar? How much time do you need to pray? A usted, algunos dicen, en la mañana, en el desayuno, Some say in the morning, in the breakfast, almuerzo y la in cena. the breakfast, lunch, and Y hay dinner. otros que ni siquiera oran ni dicen nada. Others don't even pray No, then. lo que te dije ayer te digo hoy, gracias. Oh Lord, what I said yesterday, I say Y today, se thank you. cruzan el sándwich y salen corriendo. And then they just eat their breakfast No, and no está hablando run. de eso. Es tu comunión con Dios. It's your communion with the Lord. Es vivir en Cristo. Is that you live in Christ. ¿Cierto? El tiempo que vivo, lo vivo, The time that I live, vivirlo para el Señor. I live it for the Lord. Eso no te lleva, ay pastor, entonces quiere decir que tengo que andar así como pura momia. So I have to be like some sort of mummy. Y cuando dé la mano tengo que hacer así. And when I just give my hand, I have to be like this, very, No. Y quiere decir que unas faldas bien grandes. oh, maybe long bell-bottom skirts. El traje no hace al monje. The dress is not going to make you. Un buen guerrero no lo hace su traje. A good warrior is not made because of their uniform. Es él en sí. It's him. Entonces es tu vida con Dios. So Es it's your life with the Lord. Cristo viviendo en ti. It's Christ living in you. Si propones vivir en el Señor, If you purpose to live in the Lord, vas a ser campeón. you will be a champion.
Y lo que te espera es una vida de gloria en gloria, de And what victoria you en expect victoria, for you de is a triunfo en life of glory and triunfo, glory. hasta ver al Señor. Until you see the Lord. Si aún Pedro Even dijo, Peter said, Señor, Lord, que alguien le dijo que le iba a dar mucho. somebody said they were going to give him a lot. Y le dijo, Señor, nosotros hemos estado contigo. And he said, Lord, we've been with you. Señor, todo lo que tengo lo he dejado. Lord, everything we've had, we left. Sus redes viejas, pero eso no hay que hacer They're all una. nets. Era lo que él tenía. It's what he had. Y que yo tendré And what do I have? 100 veces más aquí. 100 times more. Y una vida plena y eterna allá. And an eternal life Le da on ese the other aplauso side. Praise fuerte. God. Entonces todo tiene un precio. Everything. Yo concluyo. I'm going to wrap this up. Lo que te quiero decir, So therefore, what I'm trying to say, y no me malentienda, and do not misunderstand no this, estoy regañando a nadie. I'm not rebuking you. No, a veces yo bromeo también. Sometimes I joke. Pero si lo dice la palabra, lo dice. But now if the word is saying this, then it's Y ahí sí no puedo decir yo nada. No, and lo I'm dice not going to Dios. go back on what the word says. Entonces me toca a mí que recomendarme. Yo decir, Señor, ayúdame, Señor, tengo que tomar So I have to decisiones ask for the Lord for guidance sensatas. to make wise decisions. Mire, yo tuve un año en la escuela See, I was in school for a que yo year. fui bien capiocero. Usted. Well, I would skip school a lot. ¿Qué es ser capiosa? Eso es una palabra hebrea. Que significa cortar clases. I would skip class a lot. Fíjese usted, y yo digo, Señor, me ayudó porque yo pasé And the Lord helped me because somehow I passed por misericordia. by mercy. Y me acuerdo que esa vez hubieron grandes problemas en el gobierno I remember there were great problems there in the government, y todos ganaron por decreto. and everybody just graduated by Qué decree. buena, no sé si usted estuvo en That esa was great. época, pero a mí me tocó que ganar un grado por decreto. No, I was passed by Había decree. tantos problemas que dijo There were so many problems dijo el gobierno, that the government said, todos ganan. everybody passes. Aleluya, dije yo. Praise no era God, I said. cristiano. And I wasn't even Christian. Pero en el Señor no va a ser así. But in the Lord, it's not going to be like that. Él va a premiar, He is going to reward. va a galardonar He is going to gift según la obra in accordance to the work de cada uno. that we have all done. Entonces como que lo van a sentar, bueno, quisiste que lo que tienes, So they're going to sit us down. What is it we did? no lo voy a asustar. I'm not going to scare you. El arrebatamiento es un galardón. The rapture is a gift. Ser la esposa del Cordero es un galardón. To be the bride of the Lamb, that's a gift. Es decir, hay muchas cosas que nos tocan que alcanzar. So there are many things that we need to reach. El mensaje viene a enseñarnos. The message comes to teach us. Hay un orden, There's an order, hay un orden de autoridades, an order of authority. hay un orden de niveles de revelación. There's levels of revelation. Pero el primer orden, But the first order, bendito, blessed, el que lee y el que oye. the one who reads and listens. Y cuánto más dichoso, And how much more blessed? el que obedece. The one who obeys. Le da ese aplauso Praise God, fuerte al amen. Señor. Obediencia. Obey. Obediencia Obey a la palabra de Dios. the word of God. Muy bien, lo voy a invitar que se ponga de pie. I'm gonna Ya invite se you me- to stand to your feet. Una hora, se me fue ya. Este libro, This book, bajo esta proclama under this calling, profética de Dios, prophetic calling of God, se va a abrir. will be opened. Y se va a abrir de una manera tan especial para bendecirnos, And it will be opened in a special way to bless us, para entender la revelación de Jesús. to understand the revelation of Jesus. Se necesita el Espíritu Santo para que nos la concedan. We need the Holy Spirit to give that to us. Mire, renuncia a todo temor. See, rebuke any fear. Cuando leímos Apocalipsis, When we read Revelation. y la gente que se presta para asustar, ¿verdad? La gente. And sometimes people allow themselves to be scared. Monstruos, cosas. Monsters, things. No, la gente que no le atina Sometimes people just don't understand, anda asustando a la gente. are scaring others. Pero usted que es hijo de Dios, But you who are a child of God, la revelación es para bendición suya. the revelation is for a blessing. Son las cartas de tu amado, These are the letters of your beloved, donde Él te va a decir qué es lo que Él va a hacer al tiempo del fin. where he's going to tell you what it is that you're going to do. Muy bien, si alguien me ayuda en el teclado. Levante sus manos. Raise your hands.
Ruego, Señor, que bendigas a la audiencia, Lord, I ask that you pray each one that is a watching, cada uno que nos mira. everyone that is por las watching redes. through the internet. Señor, bendice a cada uno. Lord, bless each one. Ruego, Señor, que tú concedas un espíritu de revelación. Lord, that you give a spirit of revelation. Tomamos la palabra profética, Lord, we take the prophetic word, esa palabra que nos dice que hay bendición, that word that tells us that there is blessing, bendición de Dios blessing from God al oír. when we listen. Entonces, cuando tú estás oyendo, Dios te está bendiciendo. So therefore, when you're listening, God is blessing you. Y hay bendición en el leer. And there is blessing in when you read. Dios trae cosas maravillosas God is bringing wonderful things que no han subido a corazón humano. that had not come down to the heart of men. Señor, nos conceda ser hombres y mujeres May the Lord esforzados, allow us to be men and women that take effort, sabiendo que la meta está cerca, knowing that the goal is near, esforzarnos por correr, that we be courageous to run, ceñirnos a nosotros mismos para dejar aquello que no está bien to gird ourselves to leave that is not right, y hacer lo que es correcto delante de to do Dios. what is right before the Lord. Dios mío, ruego que bendigas. Lord, I ask that you bless. ¿Cuántos anhelan la visitación de Dios? How many desire the visitation of God? Usted que anhela la visitación de Dios, la revelación de You Dios. who desire the revelation of God. Padre mío, ruego por cada hogar, por cada Father, I persona. pray for every home, for every person. Señor, guárdanos, Lord, please take care of us. rodéanos. Surround us. Reprendemos toda artimaña del mundo de maldad. We rebuke every work of the devil, Lord, En el nombre de Jesús. in the name of Jesus. Y recibimos la bendición de tu palabra. And we receive the blessing of your word. El espíritu de bendición para nosotros. The Spirit of God for us. Que hemos alcanzado los tiempos finales. Lord, we've reached the end of times. Bendice tu familia, bendice tu hogar. We bless, Lord, our families, our homes. Sea, Señor, tu bendición para con cada uno. Father, let your blessings be with each one. Señor, dale vida a tu palabra Father, please give life to your word. y que esa palabra cobre vida también en mí. And let that word, Lord, take life in me. Se vuelva un rema tuyo, Let it become your rema, Lord. una palabra que nos va a hacer estar con fuego tuyo. A word, Lord, that brings fire from you. Tú eres la niña de sus ojos. You are the pupil of his eye. Dios tiene cuidado de ti. God takes care of you. Él es escudo alrededor de ti. He is a shield around you. Al contrario, dile, Señor, cúmplase tu palabra, On the contrary, say, Lord, let your word be fulfilled. porque entiendo que hay un plan específico para mí, Because I understand that is a specific plan for you, para mi hogar, mi familia. for my home, for my En family. el nombre de Cristo Jesús. In the name of Christ Jesus. Espíritu Santo, Holy Spirit, revélate más a nosotros. reveal yourself to us, Lord. Abre nuestros oídos, nuestros ojos. Open our eyes, our Señor ears. Jesús, venga, Señor, la apertura Lord Jesus, please open de our tu eyes palabra. of your word. Como los hombres que iban camino a Emaús, Like the men that were walking to Emmaus, les abriste la palabra, you opened your word to them. les abriste sus ojos You opened their eyes, y aparte de eso te lograron ver. and they managed to see you. Anhelamos verte. We desire to see you. Gracias, Padre. Bendice, guarda Thank you, a Lord. cada uno Please take care of each one. en el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Lord. Gracias, Señor Jesús. Thank you, Lord Jesus. Amén Amen. y amén. Amen. Ese aplauso fuerte. Praise God. Praise God. Praise God.